Buenas noches, familia. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué lindo. Damos gracias a Dios por una reunión más. Qué lindo es poder siempre juntarnos, compartir, ¿no? Y venir a ser desafiados. Sí, capaz que sí. Gracias. Por su palabra, sanados, restaurados, animados, reconfortados. Y todas las cosas buenas que hace Dios en cada uno de nosotros a través de su palabra, ¿no? Así que bueno, es una bendición poder estar acá este sábado juntos. Entonces, seguimos avanzando, familia. Estamos, como decía Guilla, ahora en esta nueva serie. La iniciamos el sábado anterior. La serie lleva por título Sí, yo vengo pronto. Es esta frase que encontramos allí en el libro de Apocalipsis al cierre, haciendo referencia al regreso de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Y es una serie que nos invita a reflexionar en estas cosas, un tema central del Evangelio, el regreso de nuestro Señor para establecer su gobierno universal y eterno, ¿no? Creo que esto es emocionante para nosotros hablar de estas cosas. Nunca debe llevarnos a sentir temor o angustia, todo lo contrario, ¿no? Anhelamos el regreso del Señor Jesús y recordamos la respuesta de Juan a estas palabras de Jesús que él está recibiendo en la visión cuando dice: amén, ven Señor Jesús. ¿Sí? Estamos hablando de estas cosas y la pregunta que nos planteamos es: ¿cómo afecta esta verdad la forma en la que nosotros vivimos? ¿Cómo cambia la perspectiva que tenemos de hoy, de cómo enfrentar la vida de hoy? Creo que responder a esta pregunta es vital y es parte de los objetivos que plantea esta serie: hablar del regreso de Cristo, las señales de los tiempos, los eventos futuros que aún están por cumplirse. Esto es importantísimo para mí. Debería ser en primer lugar una motivación para saber de qué manera enfrentamos nosotros el presente. ¿Cómo estoy influenciando la vida de mi familia, de mi círculo íntimo, de mi esposa, de mis hijos, de las personas que tengo cerca? ¿Cómo estamos aprovechando e invirtiendo nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos? ¿De qué manera estamos testificando a otras personas de Jesús? Esto es importantísimo. Hablar de las cosas futuras influye la forma en la que vivimos el presente, y la forma en la que vivimos nuestro presente influye en cómo será nuestro futuro, ¿sí? Apocalipsis 22:12, lo mencionamos la semana anterior. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Sí. Obviamente no se refiere a nuestra salvación. Sabemos que esta es únicamente por gracia, por haber puesto nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibimos este inmerecido regalo. Pero vemos a lo largo de la palabra de Dios esta ley que se conoce como la ley de la siembra y la cosecha, ¿sí? Obviamente trasciende nuestro paso por la tierra y tenemos un Dios justo. Creemos en un Dios justo que honrará su promesa de que nuestro trabajo para Él nunca fue, nunca es y nunca será en vano, ¿sí? Efesios 6 del 10 al 12 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Sí.
vivir abrazando la promesa de que Jesús regresa tiene que impulsarnos a nosotros a vivir hoy de una manera distinta, ¿sí? Diferente, influenciando, mostrando el carácter de Jesucristo en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo servimos a otros, en cómo testificamos a otros. No se trata solamente de llenarnos de información, conocer detalles de cosas que aún están por cumplirse, de promesas que esperamos, que anhelamos, si eso no está haciéndonos vivir de una manera distinta. Ese es al final el propósito de estas cosas. Vivir hoy de una forma que honre a nuestro Señor en cada una de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la importancia de esperar el regreso de nuestro Señor con una actitud correcta, ¿sí? ¿Cuál es esa actitud? Atentos, despiertos, vigilantes, como dice su palabra, nunca indiferentes, adormecidos, ignorando los tiempos que estamos viviendo y cómo espera Dios que su pueblo responda y reaccione en medio de la realidad en la que nosotros estamos inmersos. No podemos hacernos de la vista gorda en cuanto a las cosas que pasan, ¿sí? Dios desea que esperemos atentos y entendiendo cuál es el tiempo que estamos viviendo y cómo reaccionamos en cada una de las circunstancias que vivimos, ¿sí? El regreso de Cristo, además de ser una verdad fundamental, central del Evangelio, constituye la esperanza suprema del pueblo de Dios, ¿sí? A Él es quien esperamos, a Él es quien anhelamos. Y esto debe motivarnos a nosotros como iglesia a continuar predicando sobre estas cosas, a continuar testificando de Él, a continuar compartiendo buenas noticias, a continuar anunciando su regreso, ¿sí? Solamente que debemos hacerlo desde el enfoque correcto. Jesús en el centro, dándole esperanza a un mundo sin esperanza, ¿sí? Nunca debe ser el morbo, el sensacionalismo o la curiosidad de saber qué es lo que va a pasar en el futuro, lo que nos motiva a hablar de estas cosas. No es por ahí, no se trata de eso, no es ese el enfoque, no es esa la motivación, ¿sí? Es Jesús, su obra en la cruz y su sacrificio por cada uno de nosotros, la noticia que puede darnos esperanza, que puede darle esperanza a la humanidad en medio de todo el caos que nosotros estamos viviendo allá afuera. Y aún nosotros, en medio de las circunstancias que vivimos, mirar el futuro con esperanza y decir: yo sé que mi Salvador regresa, yo sé que mi Salvador vuelve por nosotros, yo sé que mi Salvador va a restaurar todas las cosas, va a enjuagar toda lágrima de nosotros, va a sanar nuestras heridas y podremos vivir en completa libertad por una eternidad, ¿sí? ¿Cómo no estar animados, no, cuando escuchamos una noticia, una promesa tan maravillosa como esa, ¿sí? Entonces hoy continuamos desarrollando el segundo tema de esta serie y lo he titulado de esta manera: los últimos tiempos, oportunidades y amenazas. Los últimos tiempos, oportunidades y amenazas. Algunas personas podría parecerle interesante un título como este, sí, despertar algo de curiosidad para saber cómo va a ser el desarrollo de esta temática. A otros, lamentablemente, debido a la distorsión que se ha hecho de este tema, quizá más bien podría causarles algo de rechazo. Sí, yo no quiero escuchar acerca de estas cosas. Películas como Dejados Atrás, Dejados Atrás 2, Dejados Atrás, El Mundo en Guerra, Dejados Atrás, Nueva Generación, todas se llaman Dejados Atrás. No se les puede ocurrir nada mejor. Este tipo de películas se han encargado de mostrar a la sociedad una imagen un tanto alterada de cosas que ni siquiera sabemos con exactitud cómo es que van a ocurrir, ¿sí?
Y ojo, porque esto es súper importante. Es tan peligroso dejar que Hollywood sea nuestro maestro. Es tan peligroso dejar que Hollywood nos enseñe y que nuestra formación esté en manos de la industria del entretenimiento y no en manos de la palabra de Dios. Eso es realmente una tragedia. Que alguien mire estas películas, ese no es ningún problema. Yo las he mirado, podemos mirarlas. El problema es no ir a la palabra de Dios y comparar lo que Dios dice acerca de estas cosas y quedarnos con la idea de que lo que me dijo esa película en donde salió Nicolas Cage es de la forma en la que se van a dar los eventos finales. Hay que abrir la palabra del Señor y entender qué fue lo que Él reveló allí para nosotros, ¿sí? No está mal tener dudas. Los discípulos también las tuvieron, y luego de algunas cosas que Jesucristo mismo profetizó en cuanto a algunos eventos futuros, ellos le preguntan a Jesús y Jesús responde con una serie de advertencias y señales a las que nosotros también deberíamos estar muy atentos. Esto es lo que dice Mateo capítulo 24. De allí vamos a estar extrayendo algunos pasajes para desarrollar nuestro mensaje de hoy. Dice, este es el versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso? Esta es más importante todavía. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Sí. Vamos a estar hablando de eso y vamos a orar antes. Vamos a orar, ponernos en manos del Señor. Mi oración es que el Espíritu Santo sea quien nos hable esta noche, sí. Yo siempre hago esta oración desde que salgo de mi casa y hoy la hago nuevamente. Es, Señor, bórrame a mí. Que nunca sea el mensajero lo principal. No importa quién esté acá, lo importante es el mensaje que el Espíritu, que Dios, que su palabra puede tener en cada uno de nosotros. Así que esa es mi oración, que sea el Espíritu guiándonos a toda verdad, que si hay algo que Él tiene que transformar, cambiar, tumbar o reafirmar en lo que conocemos acerca de estas cosas, que hoy con corazón humilde y actitud honesta podamos estar haciéndolo para salir de acá más convencidos de estas verdades, con nuestra fe más afianzada, anhelando vernos un día con nuestro Señor y Salvador. Papá, te damos gracias, Dios, por una reunión más en tu casa, Señor, con tu familia, con nuestros hermanos, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar hoy acá hablando de estas cosas, Señor, tan hermosas, Dios, tan lindas, Señor, que nos llenan de esperanza, papá, y que nos permiten levantar nuestra mirada y ver el futuro, Señor, de otra manera, papá. Háblanos en esta noche, ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, a salir de acá más enamorados de ti, papá, entendiendo cuál es nuestra tarea en este tiempo, Señor. Y cómo a partir de todas estas cosas, que a la larga muchas de ellas son inciertas para nosotros, Dios, pero porque creemos en tu palabra, en tus promesas, Señor, vivimos hoy de una manera que te honre, de una manera distinta, Señor, marcando una diferencia en este tiempo tan oscuro y tan difícil, Señor, que nos toca atravesar, papá. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. En tu nombre, Cristo, oramos estas cosas. Amén y amén. Bien, familia, debido a todas las cosas, podríamos llamarlos eventos lamentables que han estado aconteciendo a nivel mundial, no recientemente, sino desde las últimas décadas, y que de una u otra forma nos han estado afectando a todos, sí, porque vivimos en este mundo. La palabra nos recuerda que vamos a enfrentar aflicción. Y todas estas cosas que están pasando allí día a día de una u otra forma nos afectan a nosotros. Enfermedades, guerras, violencia, desastres naturales, maldad, inmoralidad, pérdida de valores, menosprecio por la vida y por la familia. ¿Sí? Todas estas cosas que pasan día a día. Pero muy puntualmente, después de que vino la crisis sanitaria del 2020 por el COVID-19, que creo que esto fue algo nunca antes vivido por esta generación que habitamos hoy en la tierra, ¿sí?
Fuimos testigos de cosas que realmente nunca antes habíamos visto nosotros. Este tema de los tapabocas, encierros, escasez de productos básicos, calles desoladas, muertes, hospitales abarrotados, gente cerrando sus negocios porque no tenían clientes yendo allí, sí. Todo ocurrió en un lapso muy corto de tiempo. Y si eso no nos afectó a nosotros físicamente o no tocó la vida de algún ser querido, de algún familiar, de seguro en alguna medida nos afectó financieramente, nos afectó emocionalmente, el ánimo se nos vino abajo en algún momento, todos nos vimos afectados por esta situación, ¿sí? Entonces, a raíz de todas estas cosas, e incluso por el debate que se generó dentro de la iglesia con el tema de las vacunas, que si son buenas, que si no son buenas, algunos por ahí decían que si esta es la marca de la bestia, que si no es la marca de la bestia, tantas cosas se hablaron acerca de estas cosas, ¿sí? Que muchas personas empezaron a preguntarse, ¿estaremos viviendo ya lo que la Biblia describe como los últimos tiempos? ¿Será que con estos acontecimientos llegaron ya los últimos tiempos y Cristo está allí a la vuelta de la esquina? Para responder a esta pregunta, yo quisiera mencionar algunos aspectos sumamente importantes que nos enseña la palabra de Dios sobre este tema, ¿sí? Y lo primero que quisiera mencionar, este es el primer punto, capaz ahí Facu y Vale me lo ponen en pantalla, es que la llegada del reino de los cielos trajo consigo la llegada de los últimos tiempos, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que efectivamente ya nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Pero ojo, no por lo que ha estado ocurriendo desde 2020, no por lo que ha estado ocurriendo desde el año 2000, cuando cambió el milenio y anunciaban todas estas cosas ahí en las noticias y en la tele, no por todas las cosas que han estado ocurriendo en el mundo en los últimos siglos, ni mucho menos porque sepamos con certeza cuándo regresa Jesús. Estamos en los últimos tiempos, porque de esta manera es que el Nuevo Testamento se refiere a este periodo de tiempo en la historia de la humanidad que comprende desde la llegada de Cristo a la tierra y el reino que Él mismo vino a instaurar hasta el día de su consumación final, que será cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Esta ventana de tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo es a lo que la Biblia se refiere como los últimos tiempos. Los últimos tiempos no son una serie de eventos catastróficos que nosotros estamos esperando que ocurran. Aunque ya vivimos tribulación todos los días, es probable que en el futuro estas cosas se intensifiquen aún más. Esto es lo que la Biblia describe como la gran tribulación. Sin embargo, los últimos tiempos no es algo que nosotros esperamos, es algo que nosotros ya vivimos. Hechos 2, versículo 17, este es Pedro. Pedro se está dirigiendo a aquella multitud, no comprenden bien lo que está pasando. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en diferentes lenguas. Pedro hace este discurso de defensa y en medio de esto él hace referencia a que aquellos días que Joel había profetizado cientos de años atrás empezaban a tener su cumplimiento ese día. Y dice el 17, sucederá que, ¿cuándo? En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Y esto, el Espíritu Santo derramándose sobre todo género humano, es algo que ha estado pasando desde hace 2000 años. Los últimos tiempos no iniciaron hace 3 años con la pandemia, ni hace 23 años en el cambio de milenio, ni hace 100 años atrás con todas estas. Tenemos 2000 años de estar viviendo en los últimos tiempos. Así los describe el Nuevo Testamento.
Primera de Corintios 10, versículo 11. Este es Pablo, está advirtiendo a la iglesia en Corinto. Está tomando como ejemplo la historia de Israel. Les dice: todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Y luego Juan, alertando a la iglesia sobre la hora final, primera de Juan 2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Ya estamos en el último tiempo, ¿sí? Entonces vemos cómo, de acuerdo a la enseñanza que la palabra de Dios viene haciendo a lo largo del Nuevo Testamento, desde que Cristo vino a realizar su obra redentora en la cruz y hasta que Cristo regrese de manera visible para consumar su reino glorioso, estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces no hay por qué alarmarse cuando alguien habla de los últimos tiempos, porque ya estamos viviéndolos. Nacimos en los últimos tiempos. ¿Y sabe algo? Los últimos tiempos representan para nosotros una oportunidad, ¿sí? Por eso el título de hoy, los últimos tiempos, oportunidades y amenazas, representan una oportunidad. ¿Para qué? Para hacer visible el reino de Dios en la tierra. Para eso está su iglesia, ¿sí? ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. No tenemos ni idea, ¿sí? Jesús prometió regresar, no dijo cuándo, a Él esperamos, pero también prometió estar con nosotros todos los días, dándonos fuerza, ánimo, paz, gozo, sabiduría, hasta que llegue el día final, ¿sí? Entonces no hay por qué hablar de los últimos tiempos con esa morbosidad con la que algunos lo hacen. Si es lo más natural, estamos viviéndolos ya. En medio de esto nacimos. Y con un propósito fundamental, Dios nos tiene en este tiempo a su iglesia, a su cuerpo, para que su reino se haga visible en la tierra a través de nosotros, hasta que Él regrese de forma visible. Lo esperamos, lo anhelamos al Señor, y ya vivimos los últimos tiempos. Número 1, la llegada del reino de los cielos trajo consigo la llegada de los últimos tiempos. Pero número 2, este es el segundo punto que quisiera compartir hoy, es que debemos estar atentos a las advertencias que nos hace Jesús sobre lo que sí representa una amenaza para la iglesia. Vamos a ver, otra vez, recuerden el título siempre: últimos tiempos, oportunidades y amenazas. Yo no estoy insinuando tan siquiera que todas estas cosas, que sí, son características de los últimos tiempos y que han estado pasando desde hace miles de años, que están pasando y que van a seguir pasando, que son la consecuencia del pecado que vemos todos los días en las noticias sucediendo por el mundo entero: hambres, pestes, guerras, desastres, etcétera, etcétera, que algunas veces nos afecta a nosotros de manera directa o de manera indirecta, o a personas que amamos. No estoy diciendo que estas cosas deban dejar de importarnos, no estoy diciendo eso, al contrario, porque son una oportunidad para nosotros reaccionar en medio de la desgracia y del dolor humano. Deben mantenernos bien atentas, bien alertas, ¿sí? Me encanta esta frase, se la atribuyeron a este teólogo Karl Barth. Él dice lo siguiente, él dijo: un sermón hay que prepararlo con la Biblia en una mano y el periódico en la otra, ¿sí? Nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa en el mundo. No podemos venir a encerrarnos acá a la iglesia e ignorar la realidad que ocurre allí afuera, porque cuando sabemos qué es lo que pasa, vamos a poder orar por eso. Vamos a poder vivir de manera que podamos ser respuesta a lo que pasa en el mundo. Y no solo a la hora de preparar un sermón. Un cristiano con conciencia debe estar bien enterado de qué es lo que está ocurriendo allá afuera para poder hacerle frente de la manera correcta, de la manera bíblica, de la manera que Dios espera. Allí debemos estar listos para mostrar compasión, amor y misericordia. Entonces no es que estas cosas no deban importarnos, claro que sí. Sin embargo, hay amenazas para nosotros en estos tiempos
que han venido existiendo desde hace 2000 años, de las cuales Cristo nos advierte y a las que debemos prestarle mucha atención, porque atentan directamente contra nuestras convicciones, debilitan nuestra fe, distorsionan nuestra identidad en Jesús, nos apartan de nuestro propósito como hijos de Dios y a la larga podrían terminar haciendo que muchos se enfríen y tomen un camino que conduce a la destrucción y a la muerte. Hay que estar bien alertas a estas cosas. Entonces regresamos a la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Mateo 24, versículo 3. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Sí? Creo que esto lo mencioné la semana anterior y lo vuelvo a hacer hoy porque es importantísimo. Este capítulo del libro de Mateo, Mateo 24 y sus textos paralelos, Marcos 13 y Lucas 21, son probablemente algunos de los textos más complejos que existe a la hora de interpretar. Han surgido muchísimas interpretaciones a lo largo de la historia. Yo no creo ni pretendo traer la interpretación final acerca de esto. Sin embargo, yo considero, y esto es una convicción que tengo en mi corazón, que con lo que Jesús está diciendo allí, Él no solo le estaba profetizando al pueblo de Israel acerca de eventos que efectivamente tuvieron un cumplimiento más inmediato, estaba advirtiéndoles a ellos sobre algunos aspectos a los que tenían que prestar atención las personas que vivían en aquel tiempo. Pero al mismo tiempo, con esto que Jesús está diciendo, Él está hablándole a sus discípulos acerca de eventos que iban a ocurrir en un futuro más lejano y les advierte de peligros de los cuales nosotros sí debemos prestar mucha atención. Esto es lo que algunos teólogos definen como la doble aproximación, ¿sí? Jesús está hablando de cosas que tuvieron cumplimiento primario en el primer siglo, pero también en medio de su discurso, de su sermón, está hablando de cosas que tendrán su cumplimiento definitivo al final de la historia, ¿sí? Y aquí es donde nos agarramos de estas cosas que dijo Jesús para nosotros estar bien atentos y bien alertas, ¿sí? Lanzan la pregunta genuina, de corazón, sí, ellos quieren saber estas cosas. Jesús voltea, les responde, no les da una fecha específica, no describe alguna señal en particular, sino que les responde con advertencia, sí. ¿De qué nos advierte Jesús a nosotros? Veo al menos dos peligros importantes de los que Jesús nos advierte y de los que debemos estar bien atentos. Número uno, ahí van a ir apareciendo en la pantalla: engañadores y falsos profetas o falsos maestros. A esto tenemos que estar bien atentos. Si existe una amenaza para la iglesia desde el primer siglo, y de lo cual los autores del Nuevo Testamento han estado advirtiendo una y otra vez, que se ha venido acrecentando, que se ha venido intensificando en este tiempo, son precisamente estos engañadores, falsos maestros o profetas que desde la antigüedad se han atrevido a ponerle fecha al regreso de nuestro Señor, ¿sí? Esto es lo primero que Jesús les advierte. Ya ahora vamos a leer la cita, pero antes quisiera que presten atención a este corto video, ¿sí? 14 de julio 2020 a las 20 horas 8 minutos 24 segundos. Es José Luis de Jesús Miranda, el líder del grupo Creciendo en Gracia, que tiene seguidores en todo el continente americano y que asegura que es el Hijo de Dios, el segundo Mesías. Si del 48 al 2028 son 80 años, vamos a quitarle 7 años de la tribulación. Sería el año 2022. Si esta generación de 80 años que dijo Jesucristo se cumple en el 2028, o sea, en el 2028 sería su segunda venida. O sea, nosotros
activamos la vida de Jesús que está en nuestro cuerpo físico. Día 2520, el 6 de abril del año 2024, a las 4 de la mañana, 22 minutos, 4 segundos, en que el Señor Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos. Aseguran que como son los escogidos de Dios, antes del 1 de julio del año entrante, sus cuerpos se transformarán y serán inmortales. Nosotros estamos firmes y creemos en Jesucristo hombre. José Luis de Jesús Miranda es el único y verdadero Dios. Se oían unos caballos ahí al fondo, sí. Yo no sé, hace referencia a algo que creo que todos captamos. No es algo que ha estado pasando solamente en las últimas décadas. Año 500 después de Cristo, Sexto Julio africano dijo que Jesús regresaría en ese mismo año. Sus cálculos se basaban en las dimensiones del arca de Noé, ¿sí? Año 1533, Michael Stiefel, un matemático, dijo que el día del juicio comenzaría el 19 de octubre de ese mismo año. Año 2017, Sun Myung Moon, este líder de la secta Moon, se consideró a él mismo como el Señor de la segunda venida, que había sido enviado a la tierra por Jesucristo mismo. Y podría seguir. Entras a Google y la lista que sale de este tipo de cosas es interminable, ¿sí? Mateo 24 del 4 al 5. Esta es la primera advertencia. Tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lucas 21:8, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy, y el tiempo está cerca, no los sigan ustedes. Ojo las advertencias, van a engañar a muchos y Jesús dice, no los sigan ustedes. Es incomprensible que con estas advertencias tan claras en la palabra de Dios, multitudes estén siguiendo a personas como estas. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están prestándole muchísimo más atención a palabras de hombres que a la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque hay personas que se dejan deslumbrar tanto por el conocimiento de algunos, por sus cálculos matemáticos, por sus predicciones futuras, que se apartan de lo que dice la palabra de Dios para enfocarse en lo que están diciendo hombres, ¿sí? Jesús nos advierte, no les hagan caso, no los sigan, no se dejen engañar. Pero la gente lo sigue. Porque ignoran las advertencias de Jesús. Por eso Él nos advierte, les advirtió, no se dejen engañar, ¿sí? Vean qué interesante lo que plantea el versículo 6. Dice Jesús, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin, ¿sí? Prácticamente Jesús voltea a ver a sus discípulos ante su pregunta y les dice, no se alarmen por estas cosas, porque se van a seguir intensificando cada vez más. A esto es a lo que deben tenerle cuidado aquellos que quieren introducir mentiras y engañarlos diciéndoles que vienen de parte mía, ¿sí? Si hay algo a lo que debemos estar atentos en los últimos tiempos, no es al terremoto que pasó por allá, o a la guerra que se desencadenó por allá, o al líder que está siendo injusto en tal país. Si nos preocupamos por estas cosas, que sea para reaccionar de la manera correcta, orar, o si está a nuestro alcance, aportar de alguna manera al dolor de la sociedad. Pero esto no es lo que tiene que captar nuestra atención. Lo que tenemos que estar alertas es al montón de engañadores que están hoy diciéndole a las personas que vienen de parte de Jesús. Allí es donde tenemos que estar con los ojos bien abiertos en estos tiempos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 2 al 3. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él,
les pedimos, esta es la súplica, este es el clamor, ¿sí? No pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera. ¿Sí? Atentos, familia, no caigamos en estas mentiras de oportunistas que se están esperando que pase algo en el mundo para empezar a decir el fin está cerca, el Señor viene mañana, no, a manipular a las personas con temor y estas cosas. Jesucristo va a volver otra vez, no dijo cuándo, y a nosotros nos toca todos los días vivir como si su regreso fuera hoy, pero para tener influencia diferente en el lugar donde Él nos sembró. Porque quiero que cuando Él venga me encuentre siendo obediente, quiero que me encuentre siendo fiel, quiero que me encuentre vigilante, haciendo las cosas que Él me encomendó hacer. Y debemos estar bien atentos, ¿sí? La primera amenaza, Jesús nos advierte de esto, de falsos profetas y engañadores. Pero la segunda amenaza de la cual Jesús nos advierte en este texto, preste atención a esto, es de la apostasía como consecuencia de las pruebas y la persecución que sufriremos los cristianos. Segunda de Tesalonicenses 2 versículo 3, esta es la Reina Valera. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? Ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso. Apostasía básicamente significa apartarse de la posición en la que uno estaba, ¿sí? Apostasía es como renunciar a aquello por lo que algún tiempo nosotros creímos, defendimos y abrazamos para rebelarnos en contra de eso. Eso es el significado bíblico de la palabra apostasía. Entonces vamos a ver, ¿cuántos acá son de Peñarol? No tengan pena. Bastantes, sí, bastantes. Imagínate que un día te pones la camisa de Nacional, ¿sí? Y vas al Parque Central a gritar cosas en contra de los jugadores de Peñarol que están ahí, ¿sí? Exacto. Eso es más como un milagro, ¿cierto? Algo así se mira la apostasía, ¿no? Apartarnos de la verdad para rebelarnos en contra de ella. Jesús los voltea a ver nuevamente, les dice en el versículo 9, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre, ¿sí? Habrá, como ya ha estado ocurriendo, persecución de los gobiernos, persecución de la sociedad, ¿sabe? Persecución desde las mismas familias, padres que se oponen a sus hijos por seguir a Jesús y hijos que se oponen a sus padres por su fe en Jesucristo. Y esto es algo que ha estado pasando desde que Cristo vino por primera vez, ¿sí? Y nosotros sabemos que hoy, 2023, hay hermanos que están muriendo en otras partes del mundo, martirizados por su fe en Jesucristo. Y aquí en América Latina es común escuchar historias de personas que están sufriendo rechazo, acoso y discriminación solamente por afirmar ser seguidores de Jesucristo. Pero ojo lo que dice el 10 al 12. Estas cosas Jesús nos advirtió que iban a pasar, pero lo que más nos pide prestar atención es a esto. Dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo, ¿sí? Me encanta lo que plantea este autor, teólogo William Barclay. Esta frase trato de leerla cada cierto tanto porque me recuerda realmente lo que significa para nosotros vivir en este tiempo, ¿sí? Él dijo,
el verdadero cristiano es aquel que mantiene su fe cuando ésta se encuentra en las mayores dificultades, y que en las circunstancias más descorazonadoras se niega a creer que el brazo de Dios se haya acortado o que su poder se haya disminuido. ¿Sí? Tenemos que mantenernos firmes, familia, porque estos tiempos cada vez nos van a seguir tensando más, nos van a seguir intentando minimizar, menospreciar, segregar, tratar mal, rechazar. Hay que tener cuidado de que estas cosas no nos lleven a rebelarnos en contra de aquel que un día dijimos: tú eres nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Al contrario, mantenernos firmes hoy más que nunca. ¿Sí? Número 1, la llegada del reino de los cielos trajo consigo la llegada de los últimos tiempos. 2, atentos a las advertencias que nos hace Jesús, que básicamente mencioné: falsos maestros y la apostasía. Y el tercer y último punto que quisiera compartir hoy es que la iglesia de los últimos tiempos debe mantenerse firme en su tarea de predicar el evangelio por todas las naciones. Atención a esto, familia, porque es de suma importancia. Si algo debe caracterizar a la iglesia de este tiempo, no es cuán a la moda estamos, aunque yo creo que es importante ser un poquito más contemporáneos y salirnos del tradicionalismo que a veces hay en las iglesias hoy. Tenemos que vivir acorde a la época en la que estamos, pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es cuánto invertimos en infraestructuras lujosas, aunque creo que un espacio sirve de mucho para llevar adelante los propósitos de Dios en la tierra. Tampoco se trata de cuánto conocimiento tenemos, aunque es muy importante formarnos y prepararnos y entender mejor lo que Dios reveló para nosotros en su palabra. Pero si hay algo que debe caracterizarnos en este tiempo, es ser una iglesia de acción misionera, ¿sí? Una iglesia que tiene una conciencia de la urgente necesidad de proclamar buenas noticias con palabras y con acciones, ¿sí? Allí es donde debemos nosotros marcar diferencias, ¿sí? La iglesia de Cristo de estos tiempos tiene que caracterizarse porque, a pesar de todas estas calamidades que vemos allá afuera, de toda esta tragedia que afecta al mundo entero, nos mantenemos firmes en nuestra tarea, movidos por compasión, porque sabemos que hay muchos que están caminando hacia una eternidad sin Jesucristo. Porque alguien que ha sido sanado, alguien que ha sido rescatado, que ha sido restaurado, que ha sido salvo por la gracia de Dios, entiende que hay otros que necesitan con urgencia escuchar las mismas buenas noticias que un día nosotros escuchamos también, ¿sí? Y este es un texto cúspide en medio de esto que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Mateo 24, versículo 10: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí. Esta es la orden, esta fue la encomienda de Jesús antes de su ascensión. Serán mis testigos en Hechos 1:8, vayan y hagan en Mateo 28:19. De eso se trata, para eso estamos, para predicar, para testificar, para proclamar buenas noticias. Y esto es lo que ha estado haciendo la iglesia desde aquel momento en que fueron llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios espera que sigamos haciendo, capacitados por el Espíritu Santo hasta que Jesucristo regrese. Esta es nuestra tarea, familia. Y esto es lo que debemos permanecer haciendo hasta que Jesucristo regrese en gloria, o hasta que Jesucristo nos llame a su gloria, porque no sabemos qué va a ocurrir primero, pero debemos mantenernos perseverando en estas cosas. Y concluyo con esto. Le pido a Carver si me da una mano por acá, leyendo un poco, ¿no?, de todas estas crisis mundiales que no son ajenas para nosotros y que tienen todo este montón de años de estar ocurriendo. Pienso que cuando nos toca enfrentar las crisis, persecuciones, tienen al menos dos propósitos en nosotros o en la iglesia en general. Creo que el primer propósito
por el que Dios permite que nosotros enfrentemos pruebas es con el objetivo de purificar, ¿sí? Dijo Jesús cuando Él estaba explicando a sus discípulos, está explicando el significado de la parábola del sembrador. Estamos allá en Lucas 8, versículos 13. Y Jesús habla de que las pruebas tienen como objetivo zarandear la iglesia para saber quiénes realmente tienen sus raíces en Jesucristo. Lucas 8, versículo 13. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Recientemente, familia, nosotros fuimos testigos de cómo la crisis sanitaria de COVID-19 sirvió como un colador para purificar la iglesia. Por eso es que después de esto mucha gente no regresó más a una iglesia, no volvieron. Y cuando más se les necesitaba, salieron corriendo, abandonando su llamado, su fe, sus convicciones, su área de servicio. No venían para cuidarse, pero sí se miraban en el cine, en el súper, en el restaurante, reunidos con gente cuando era recomendación sanitaria, no reunirse con muchas personas, pero mantenerse firmes, haciendo visible el reino de Dios, no constituía algo tan importante y necesario como para correr el riesgo de contagiarse, ¿sí? Y ojo, yo no me estoy refiriendo a los primeros meses donde muchos de nosotros teníamos confusión, incertidumbre, no sabíamos qué pasaba, algunos hasta sentimos temor. Me refiero a la temporada previa en la que muchas de las restricciones ya se habían levantado. Y a muchos los seguías escuchando: no, es que yo no voy a la iglesia porque me cuido. Y no los volviste a ver nunca más, ¿sí? El Señor sigue levantando personas en los momentos más críticos para que su obra a través de la iglesia continúe avanzando, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia, ¿sí? Tienen un propósito purificador las pruebas. Pero pienso que las crisis que vivimos como iglesia tienen un segundo propósito, y es el de impulsarnos. Dios quiere que su evangelio sea predicado. Dios quiere que más gente se salve. Aún Dios está llamando hombres y mujeres de todas partes del mundo a abrazar la salvación que hay en Jesucristo. Y a pesar de todas estas cosas que vivimos, el evangelio no va a dejar de predicarse. Porque no dejó de predicarse en crisis anteriores, en persecuciones anteriores, porque a pesar de pandemia, de templos cerrados, de gente que no venía a las iglesias, el evangelio ha seguido y seguirá predicándose hasta el día en que Jesucristo regrese, ¿sí? Y si nosotros no atendemos el llamado, Él se va a encargar de que lo hagamos. Créanme que sí. Créanme que sí. Fue lo que le pasó a la iglesia del primer siglo. Estaban allí en Jerusalén predicando, allí había persecución, pero la orden era que fueran al mundo entero. Y tuvo que venir una persecución tan intensa para la iglesia que fueron esparcidos por el mundo a predicar buenas noticias, ¿sí? Cuando yo miro cómo China es una de las naciones en las que más rápido crece la iglesia, a pesar de toda la represión que sufren por el gobierno, iglesias clandestinas, iglesias subterráneas, y se estima que para el 2030 la iglesia en China va a ser de aproximadamente 120 millones de personas. Nadie puede parar eso. Nadie puede pararlo. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no es un invento de hombres. La iglesia está en el corazón de Dios y va a avanzar a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿sí? Cuando leo del crecimiento explosivo que está teniendo la iglesia en Irán,
pudiendo llegar a ser el país del mundo con mayor crecimiento de cristianos, a pesar de ser una república islámica. Me hace cuestionarme, ¿y qué nos pasa a nosotros? Está todo relativamente en calma, no tenemos opresión, nadie viene a sacarnos las Biblias a las casas, nadie nos pone una pistola en la cabeza para que neguemos nuestra fe. ¿Qué nos pasa? Estamos tan entretenidos con tanto aparato, con tantas comodidades, con tanta tecnología. Y lo que le pido a Dios es que no tengamos que experimentar temporadas de represión extrema para hacer el trabajo que nos corresponde. Estamos viviendo los tiempos en los que aguardamos el regreso de nuestro Salvador. No sabemos cuándo va a ser, lo esperamos con anhelo, y mientras tanto nuestra tarea es continuar predicando buenas noticias con acciones y con palabras. Sí. Le voy a invitar de pie, a que se ponga de pie para cerrar orando este tiempo. Vemos todas las cosas que tuvo que enfrentar el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, ¿sí? Todas estas historias que quedaron registradas en las páginas de este precioso libro. Los israelitas vivieron, a pesar de que enfrentaron dificultad y enfrentaron mucha aflicción y pasaron por tantos desiertos y pruebas, ¿sí? Ellos fueron testigos de cosas maravillosas que Dios obró a través de ellos, que Dios obró en medio de ellos. Pudieron ver a Dios de una forma personal, especial, única. Sin embargo, desde ese tiempo, a través de los profetas, ya se anunciaban tiempos mejores con la llegada del Mesías, con la llegada de nuestro Salvador Jesucristo, porque se acababan los sacrificios. Cristo vendría a ser el sacrificio perfecto que expiaría los pecados de la humanidad. Y hoy nosotros podemos vivir esta época hermosa en donde la sangre del Cordero, Cristo Jesús nuestro Señor, lava, limpia y purifica todo nuestro pecado, ¿sí? A veces estamos muy enfocados cuando la gente habla de esto, de señales de los tiempos, y empieza a sacar cálculos y a ver esto y catástrofes, y no vemos señales de los tiempos tan hermosas como que en este tiempo nosotros somos la generación que puede ser llena del Espíritu Santo. Somos la generación en la cual Dios habita en nosotros. Es hermoso. Y vemos a Dios hacer cosas sorprendentes en nosotros y a través de nosotros. Pero por esta revelación que nos ha sido dada, la palabra de Dios, a nosotros, la iglesia, nos toca anunciar que tiempos aún mejores están por venir. Eso va a ser cuando nuestro Salvador regrese para reinar con nosotros por toda una eternidad. Gracias, Señor, porque hoy podemos abrir tu palabra y recordar esta hermosa promesa, papá, que regresas por nosotros, Señor. Y te aguardamos, te esperamos, Señor, con anhelo, papá. Gracias a eso, Dios, podemos mirar el futuro con esperanza, papá. Y que a pesar de toda esta aflicción, de todo este dolor, de todo este caos que envuelve al mundo hoy, Señor, porque pusimos nuestra esperanza en vos y nos has regalado salvación, Señor, que no merecemos, podemos tener paz en nuestro corazón, Señor, y confiar, papá, en que un día todas estas cosas pasarán y mejores tiempos vendrán para nosotros, Dios. Gracias, Padre bueno, a ti sea la honra, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser
Una iglesia, Dios, que se mantiene firme, vigilante, alerta, expectantes a tu regreso, pero no sentados desde la comodidad de nuestro sofá, Señor, sino que nos mantenemos alertas y vigilantes, atentos a las amenazas, haciendo lo que nos corresponde, papá, predicar tu evangelio por todas las naciones, empezando en el lugar en el que nos has plantado, Señor. Que podamos seguir testificando de ti, papá. Que podamos seguir siendo siervos fieles, Señor, que se mantienen en obediencia, que tropezamos y que nos caemos y que nos lastimamos, Señor, pero que podemos encontrar esa gracia, Señor, que nos levanta, que nos restaura, que nos anima y que nos impulsa de nuevo, Señor, a seguir caminando en este camino de fe, de perseverancia, Señor, hasta que nos encontremos cara a cara contigo, Señor. No dejes que nuestro amor se enfríe, no dejes que la presión social, Señor, que la presión cultural, que la presión de nadie, Señor, nos lleve a avergonzarnos, a apartarnos de ti, Señor. No, papá, danos la fuerza, el ánimo para poder mantenernos firmes, Señor, caminando, papá, en tu voluntad cada día de nuestra vida, Señor. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, papá. Gracias, Dios, por este tiempo hermoso en familia, Señor. Gracias por esta casa, Bau, papá, porque a pesar de lo imperfectos que somos todos, Señor, nos sigues usando, Dios, para que tu obra continúe llevándose a cabo, papá. Ayúdanos, Dios, que podamos ver tiempos mejores, Señor, en los que a través de tu iglesia, tu propósito en la tierra es llevado a cabo, Señor. Acá estamos dispuestos, Señor, porque tu Espíritu Santo habita en nosotros, Señor, y Él nos da la fuerza y nos capacita para hacer en fe aquello que nos has encomendado hacer. Te damos gracias, a ti sea la honra y la gloria. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos estas cosas. Amén y amén.